Desde el principio de los tiempos y del razonamiento, el ser humano ha buscado el conocimiento y la comprensión de todo lo que sucede a su alrededor, dándole un significado o descubrimiento a aquello que está oculto. A partir de esta necesidad, el ser humano empezó a crear unos cuentos para darle sentido, llamándolos mitos o leyendas, dando origen al conocimiento a través de la historia para explicar estos fenómenos naturales, como el comienzo de la vida e incluso lo que existe más allá de la muerte o lo que nuestra mente a día de hoy no se puede explicar. Hoy hablaremos de estos casos, donde las leyendas o mitos siguen vigentes, pues por el boca a boca, por escritos, en lugares remotos o incluso páramos donde estas historias aún cobran vida. ¿Estáis dispuestos a seguirnos para averiguarlo? Pues venga, empecemos. Halloween, noche de ánimas. La gente se disfraza ensalzando el terror, rememorando la festividad de los difuntos, pero esta tradición se remonta a una época mucho más antigua, más en concreto a la religión celta. La festividad de entonces dista mucho de la actual, llamada por ellos como Samaín, donde en esa noche el mundo de los vivos y los muertos están conectados por un puente. Tanto los druidas como los aldeanos vestían de blanco e iniciaban un camino hasta los puntos religiosos o de culto acompañados por velas en nombre de los que ya no estaban para celebrar. Esta tradición fue cambiando al borde de los siglos, por circunstancias religiosas, pero en Galicia y zonas del norte de la península ibérica esa cultura no se perdió, solo se transformó dando paso a una leyenda que sigue hasta hoy en día, la Santa Compañía, también conocida como Huéspeda o Gente de Muerte. Esta leyenda se popularizó más en la Edad Media. Se cuenta que aún aparecía un grupo de muertos o almas perdidas ataviados con ropas de explorador, acompañados por perros rastreadores o a lomos de algún caballo, y su presencia era sinónimo de tragedia. Pero lejos de ser un desfile, la Santa Compañía conlleva un significado oculto, solo entendido por aquellos que por desgracia tenían la fortuna de cruzarse con él. Aparece encabezada por una persona viva, portando una cruz o un caldero con agua, según algunos testigos. Junto a este le siguen varios encapuchados en fila, acompañándolo por velas, rezos y cantos. Seguramente os preguntaréis, ¿y es esa persona elegida para dirigir la procesión? ¿Quién es? La leyenda cuenta que el mortal que encabeza la hilera de ánimas iba a morir en pocos días, ya por una enfermedad grave o bien por pasar la cruz a otro desafortunado que se cruzaba con la Santa Compañía, siendo este el nuevo cabecilla. Pero tranquilos, porque antes tales hechos hay maneras de protegerse, desde un círculo en el suelo e introducirse en él, a tumbarnos boca abajo en el suelo, rezar o la más fácil de todas, salir corriendo. Cuentan donde más pueden llegar a verlos es en las noches de San Juan y la víspera de Todos los Santos, pero si vais a Galicia, en muchos puntos encontraréis unas cruces de piedra llamada cruceiros. ¿El motivo? Para protegeros de ellos, pero todo esto es una leyenda con testigos hasta el día de hoy, donde en las noches más oscuras se empieza a escuchar unos cantos y rezos acompañados de luces asomando por los caminos. Pero vosotros, ¿estáis dispuestos a ir por estos senderos que la noche de Todos los Santos a comprobar si es verídico? Aún hoy, en algunos rincones de Extremadura, temen a un vampiro nada convencional, uno de esos chupasangres que hunden sus raíces en hechos reales. Dice la leyenda contada por algunas abuelas. Se cuenta que el barquero ataca a las personas. Sale de la niebla con esa barca cuadrada, remando con un solo remo, y se abalanza sobre las personas que se adentran en el río Guadiana. Él permanece escondido entre la niebla, los juncos, y a cualquiera que lo encuentre lo apresa, lo desangra con su único colmillo y lo deja muerto a orillas del Guadiana. Durante algún tiempo, en Cheles, Badajoz, los niños desaparecían sin dejar rastro. Algunos de los pequeños, sin embargo, pudieron huir del peligro y volvieron a sus casas aterrorizados. Con la respiración entrecortada,
Le contaban a sus padres que estaban bañándose en el río cuando de la zona portuguesa surgió un siniestro hombre en una barca, el barquero. Cuando el 21 de junio de 1891 se recupera el cadáver de uno de los niños desaparecidos, llamado Ramón Pitera, parece confirmarse los temores que teníamos. Los médicos señalaban que ha muerto estrangulado, pero en el informe de la autopsia se señalan unas extrañas marcas en el cuello, unas punzadas como un objeto fuera clavado pequeño y redondo. Se creía que tenía un colmillo especialmente desarrollado porque, según muchos contrabandistas de la época que frecuentemente estaban en la zona, lo habían comprobado. Se había topado con el barquero, intentaban darle caza pero nunca con éxito. Solo una vez le vieron la cara, pero huyeron despavoridos ante su imagen animalesca. Las desapariciones siguieron durante muchos años, pero a día de hoy poco sabemos ya de él, excepto en días donde la niebla del río se levanta y gente de la zona siguen viendo como una barca pequeña y cuadrada surca las aguas en las orillas portuguesas. Seguimos con nuestro viaje y llegamos a la provincia de Córdoba, más en concreto al castillo de Almodóvar del Río, una construcción llamada el Bastión de Andalucía por la enorme dificultad que sus enemigos tenían para atacarlo. Su origen es árabe, del año 740, bautizado como Almudanar. Tras años de intentos en conquistarlo, al final lo consigue Pedro I el Cruel, utilizándolo como vivienda y cárcel real. Pasaron los siglos y el conde de Torralba se hace con él, y en 1900 decide restaurar todo el castillo, no solo el exterior, sino también el interior, incluso renovando la famosa biblioteca, pero en la guerra civil lo quemaron todo. Tan solo una leyenda sobre este lugar ha sobrevivido ante tales hechos. De generación en generación ha ido pasando la historia de una mujer que se aparece en el castillo, una dama de blanco, a la que llaman la Encantada, y que siempre se muestra llorando, incapaz de superar una profunda pena. Algunos visitantes la han visto en la Torre del Homenaje y en las Almenas, incluso fuera del castillo, a sus puertas llorando. La historia de ella no es una invención ni una alucinación, pues están convencidos de que es un espíritu en concreto, el de la princesa Zaida. Esta mujer estaba casada con el príncipe Al-Mamún, vivían en el Alcázar de Córdoba, pero al invadir los almorávides la ciudad, el príncipe decidió poner a salvo su familia en el inexpugnable castillo de Almodóvar. Una noche, guiada por un mal presentimiento, Zaida se despierta sobresaltada y sube corriendo al punto más alto de la Torre del Homenaje. Viste tules blancos como los que se usan para dormir. Al poco de estar allí, ve aparecer el caballo de su marido, sin jinete. Unas horas más tarde, los almorávides tomaron el castillo y Zaida fue confinada a la mazmorra de la torre, donde falleció de pena y angustia. Un turista relató que en concreto en esa mazmorra donde la mujer ha sido vista, dijo ver una figura de mujer en una posición compungida y preocupada y pudo apreciar cómo desaparecía ante sus ojos. Fascinada, fue a felicitar a los responsables del castillo y ante su sorpresa le comunicaron que no había tal efecto, ni dramatización, ni holograma, ni nada de eso. Aunque también se especula que pudo suicidarse arrojándose por el torreón ante el ataque almorávide, la pena y saber que era su fin. Pero según hechos históricos, tal vez algunos historiadores dicen que pudo llegar viva a la Torre de Toledo y convertirse en concubina de Alfonso VI. Pero si fuera así, ¿quién era entonces la mujer que se aparece en el castillo de Almodóvar del Río? Ahora hablaremos de objetos malditos de los cuales corren leyendas, infortunios y muertes. Cuanto más personal ha sido ese mueble, cuanto más íntimo ha sido el contacto y uso, más probable es que se impregne de su alma o maldición, pues ahora os comentaré el caso del sillón del diablo. La leyenda de este sillón es conocida desde 1550. Alfonso Rodríguez de Guevara, médico granadino que había estudiado en Bolonia anatomía, pide permiso al emperador Carlos I para fundar la primera cátedra de anatomía humana en la Universidad de Valladolid. Allí viajan futuros médicos para formarse en medicina. Y entre todos estos estudiantes llega un joven de 22 años llamado Andrés de Proaza y tiene un interés desmedido por estudiar anatomía, un deseo que raya la obsesión.
Afincándose en la calle Esgueva de Valladolid, frente al mismo hospital, parecía que no era bien visto por sus colegas, ya que era judío, y claro, los prejuicios contra ellos eran mayores de lo esperado, dando envidias ya que bastante aventajado era este alumno. De hecho, se decía que practicaba la nigromancia. En 1550 desapareció un niño de unos 9 años. La gente pronto dio la alarma, ya que del apartamento de Andrés se escucharon gritos y sollozos. Aparte, cerca de donde vivía pasaba el río Esgueva, donde los ciudadanos veían hilos de sangre. Atraparon al chico y confesó que todo lo que había provenía del sillón en el que se sentaba. Junto a su escritorio estaban las notas de sus estudios y el sillón. Él decía que cada vez que se sentaba, el diablo le susurraba lo que tenía que hacer, las artes para ello y los conocimientos prohibidos de medicina. Además dijo que esa silla se la regaló un brujo navarro y se la dio a cambio de ocultarlo en su casa. No era un sillón común, pues como le explicaron, estaba fabricado por el mismísimo Satanás, y aquel que se sentara en él 3 veces, sin ser médico, moriría sin remedio. Se subastaron varias veces, pero al saber su historia nadie lo cogió. Historiadores apuntan a que este sillón realmente pertenecía a un fray dominico genovés llamado Nicolás Riccardi, a quien apoderaban el monstruo. Armó mucho revuelo al negar el dogma de la Purísima Concepción, por convicciones que el diablo le susurraba, encontrándolo culpable de ese hecho, condenado al destierro. Al final estuvo en la universidad, clavada en el techo con las patas arriba. Después la donaron al Museo de Valladolid, donde se encuentra actualmente. La colocaron un hilo de brazo a brazo para no sentarse. ¿Pero ha habido realmente alguna víctima del sillón aparte de su propio dueño? Pues se dice que murieron 2 mujeres que estudiaban medicina en la universidad y por curiosidad, para probar si era cierta la leyenda, se sentaron. Una de ellas murió en un accidente de tráfico y la otra, la desgracia la siguió el resto de su vida. La siguiente leyenda tiene varios orígenes, tanto en el folclore español como en el extranjero, dando muchas similitudes. Se dice que una persona, mayoritariamente un hombre con un saco a la espalda, el cual iba por caminos o pueblos en busca de niños que se extraviaban o eran malos para comérselos o sacarles las mantecas. Ya sabemos que esta leyenda tan antigua como la de la Santa Compaña es tristemente célebre por tener asesinos reales que aprovecharon la ocasión para tales crímenes. Aunque no lo creáis, la historia tiene mucho que ver con Santa Claus. No penséis mal, pero es que es así. Un hombre que lleva regalos en un saco para los niños buenos, pero los niños que se portaban mal se llamaba el Krampus. Según la leyenda, este demonio aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en la que se conoce como Krampusnacht, que en alemán significa la noche de Krampus, ya sea solo o junto a San Nicolás, haciendo sonar cencerros y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un incubo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en su espalda en donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno y comérselos. La gente de los pueblos de Europa empezaron a contar esta leyenda añadiendo esta vez de Krampus un nombre y empezaron a decir: si te portas mal, vendrá el hombre del saco por ti. Pero no solamente en Europa Central se extendió la leyenda. En otros lugares como Rusia se le llamaba Baba Yaga, la cual se los comía por sus propiedades de juventud. Pero en este caso era una mujer vieja, con nariz azul y dientes de acero, además de tener una pierna normal y la otra de hueso, simbolizando su existencia entre los vivos y los muertos. En los páramos de Escocia, el Boogeyman no tiene ningún aspecto específico, solo se sabe que usaba túnica y nunca mostraba su rostro. En Alemania, por ejemplo, existe el Struwwelpeter. Se suele traducir como Pedro Melenas, Pedro el desgreñado o Pedro el espeluzado, un chico que no cuida su higiene personal, por lo que es muy impopular. Es el personaje principal del libro para niños del mismo nombre, obra del médico alemán Heinrich Hoffmann. En sus historias el protagonista es un niño con algún vicio o mal comportamiento que al final recibe un castigo. Como veréis,
Hay muchas maneras y formas de llamar y describir a esta criatura que existe desde hace siglos, aterrando y dando tormento a los niños y adultos en todo el mundo. ¿Qué os ha parecido el verdadero origen de la leyenda? La última leyenda de la que hablaremos tiene muchos lugares de apariciones, sobre todo en la zona sur de América. La Llorona es un aspecto del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. La leyenda de la Llorona comenzó a documentarse hacia 1550, cuando Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda de Chocacihualt según el Códice Ovino. Cihuacoatl fue una de las dos deidades que acompañaron a los mexicas durante su peregrinación en busca del Tlan. De acuerdo a la concepción dual de las divinidades mesoamericanas, Cihuacoatl es a la vez la diosa dadora de la vida y de la muerte, capaz de crear y de destruir a sus hijos. Se dice, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, una serie de presagios que auguraban la caída del Imperio mexicano a manos de hombres procedentes del Oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Cihuatcoatl en la forma de mujer vestida con un vaporoso vestido blanco, cabellos largos negros y sueltos, que se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco y vagaba entre los lagos y los templos de Anahuac, llorando y lamentándose y gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?, aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlán. Después de la conquista de México, durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México, lanzando tristes alaridos, pasando por la Plaza Mayor, antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Cihuacoatl, donde miraba hacia el oriente, y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. Alrededor del mundo existen mitos y leyendas acerca de seres con algunas características similares a los de la Llorona. En la mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo Jasón, a quien había ayudado a recuperar el Vellocinio de oro, la abandonara para estar con otra mujer. Igualmente, los griegos también relataban las leyendas de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, que fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. En la mitología celta, la Banshee era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a largas distancias. El folclore chino es rico en historias de fantasmas y leyendas. Y una de estas historias narra la aparición de una mujer vestida de blanco que llora y se lamenta por los pasillos de la ciudad prohibida. Así, hay de paralelismos con la leyenda de la Llorona, así que ya sabéis, si vais de noche cerca de un río o acampáis cerca de algún riachuelo y oís un lamento, correr, pues es la Llorona, que irá a haceros compañía. O tal vez no.